Qué tal, queridos amigos de El Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de estar en otra historia de campeonato. Y el día de hoy tengo a alguien muy especial porque normalmente son las entrevistas que más me gustan, las que del otro lado aparecen en la tele, pero su vida no es pública. Y me ha tocado la suerte de tener unas cuantas dentro de este programa. Y hoy no es la excepción. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la licenciada Leslie Ortuño. Licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Freddy? Qué gusto me da saludarte. Muy bien, muy contenta de estar contigo en esta entrevista. Gracias por la consideración. Decía yo, licenciada, que estas entrevistas son de las que más me gustan porque, pues, tengo la fortuna de contactar con gente que trabaja en medios, Sí, pero que su vida no se sabe más que lo básico, lo que ven en las pantallas, y claro. creo que esta es una de ellas, porque yo estuve buscando entrevistas, estuve indagando un poco y no encontré entrevistas. No encontré ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún tipo de red social encontré una entrevista. Así que muchas gracias por, mm, si no ser el primero, sí uno de los primeros me considera, porque, insisto, nuestro equipo no encontró este, entrevista alguna. Sí, la verdad es que no he tenido una entrevista que hable de mi vida personal, ¿no? Que ahonde a lo mejor en mi carrera, quizá algo muy por encimita que alguien me haya preguntado, pero no una entrevista a profundidad como la que vamos a tener, Freddy. Así es que muchas gracias. Y aquí soy libro abierto. Y, y eso es lo que me gusta, que normalmente quien se sienta de este lado me da programas prácticamente en exclusiva, porque creo que lo que se dice en este podcast, muy pocas veces se dice en otros programas. Claro, Así seguro. que, así que empezamos por el principio, ¿le parece? Claro que sí. A ver, Leslie, originaria de, Soy originaria de Puebla. Nací en Puebla, Puebla. nació en Puebla, Sí, en la ciudad de Los Ángeles. en la metrópoli. En la metrópoli, exacto. Oiga, y sí, sí es cierto que para entrar con los carros de Puebla se necesita, o sea, carros foráneos de Puebla, se necesita un permiso especial. No, 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 no. No se necesita ningún permiso especial. Y pues eso hace mucho tiempo, las autoridades habían puesto como este pase turístico, pero ya ahorita no existe. Cualquier persona de cualquier lugar que nos quiera visitar es bienvenida, sin que lo vayan a detener por no tener un pase turístico. Sí, sí, porque digo, me llegó este rumor y dije, ¿cómo? Si es México. Claro, no, para nada. Tenía que ver con un tema más de la verificación. Pero no, 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 ya no hay ningún tipo de control. Así es que toda persona que quiera venir a Puebla puede hacerlo. 20 años en los medios, trayectoria de 20 años en los medios. Sí, ya tengo 20 años. Y Dime, dime. me imagino que en estos 20 años ha visto de todo un poco. Ha visto tanto buenas como malas, como unas no tan malas, pero tampoco tan buenas. No lo Sí, sé. la verdad es que 20 años me he dedicado a trabajar en los medios, específicamente en el área de noticias. Entonces, ya te imaginarás todo lo que implica, ¿no? Me ha tocado, como bien lo dices, ir desde cosas que a todo mundo le arrancan una sonrisa, como una adopción, la integración de niños a una familia, también nacimientos y bueno, también hasta cosas que te pueden hacer llorar, ¿no? Que te pueden sacar una lágrima. Ha sido muy variado lo que me ha tocado vivir porque ahorita soy conductora de noticias, pero No, no, sí. fui por varios años reportera. Entonces, cuando eres reportero, te toca, y más cuando eres reportero de televisión, que no hay fuentes asignadas, como es en radio. ¿Qué quiere decir que no hay fuentes asignadas? Es decir, en televisión no te dicen, a ver, tú, Leslie, vas a cubrir la fuente educativa más el arzobispo de Puebla, más iniciativa privada, sino que a ti te toca pues hacer prácticamente de todo, ¿no? O sea, cubrir cualquier tipo de nota, sea nota roja o sea una nota muy bonita, si es que sí, me ha tocado pasar de lo bueno a lo malo, a lo peor, a lo mejor, y eso creo que me sensibilizó mucho en el camino. Me llamó mucho la atención que en la semblanza que nos mandó, en la semblanza que nos hizo favor de mandarnos para la entrevista, nos dijo, o puso ahí, reportera inclusiva, o sea, inclusiva, digamos, que trata de, pues, escuchar ya sea a un sector de discapacidad, a un sector LGTB, a un sector, no sé, de los niños de la calle, no lo sé. Digo, yo me imagino de esta manera, porque pues esa palabra, esas palabras, aunque usted no lo crea,
valen mucho porque es la primera vez que a mí me toca que alguien de mis invitados, que la mayoría, o más bien todos han sido o son incluyentes, pero digamos que lo que me lo digan así tal cual en un currículum, sí, la verdad, para mí vale mucho porque la verdad es que pues se ve como que muy abierta y muy ad hoc a pues escuchar de todo, ¿no? Sí, de hecho, te quiero contar que para mí es muy importante el hecho de que vayamos construyendo cada vez más sociedades, infancias y una vida inclusiva, ¿no? Sabemos que hay muchos sectores en la sociedad, que hay muchos sectores vulnerables, además, ¿no? Que creo que deben ser integrados de la mejor manera socialmente, y eso empieza por cada uno de nosotros. Cuando yo era reportera, empecé a ser reportera de televisión en TV Azteca, aquí en Puebla. Nos dio mi entonces jefe la posibilidad y la carta abierta de proponer una sección que tuviera que ver con lo que nosotros vemos como filosofía de vida, en lo que nosotros creemos, lo que nos apasiona y nos gusta. Y entonces mi sección se llamaba Estás en tu derecho. Entonces, ¿qué hacía a través de esta sección? Buscar como un equilibrio y siempre la justicia, ¿sabes? Eso me ha movido siempre, siempre en este trabajo. El ser voz de la ciudadanía, el ser voz de quien no puede llegar quizá a la instancia correspondiente, a la dependencia, a donde le van a resolver un problema, a donde no lo han atendido por mucho tiempo. Y entonces de eso se trataba mi sección. Era como esta voz que se le da a la ciudadanía desde cualquier arista, desde cualquier grupo social, para llegar a alguna solución. Entonces, escuchaba la parte afectada y después me iba con la parte, digamos, que tenía en sus manos la solución del problema. Podía ser un organismo, una dependencia, una La asociación. parte que resuelve, o sea, Exactamente. la parte que va a resolver y la parte que va a unir, digamos. Exacto. Ser ese puente, para mí, Freddy, ha sido un bastión en mi carrera. Creo totalmente en que el mundo necesita más bondad, necesita abrir las puertas y abrir los brazos a las diferencias que existen entre todos, ¿no? Entonces, creo que mi forma de abonar, desde mi punto de vista, se ha sido, ¿no? Mi forma de abonar como a este mundo o a lo que me dedico es tratando de ser ese puente, tratando de incluir a los sectores sociales por igual y escuchar sobre todo, o sea, ser como esa mano amiga, como esa parte social que tanto falta. Yo siempre digo, a ver, cualquiera, tú le puedes prender a las noticias y cualquier persona te va a dar las noticias de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas? ¿Qué podemos hacer nosotros como conductores y como medio de comunicación diferente a los demás? Ok, además de informar, entonces date el tiempo de gestionar lo que la otra persona está necesitando y lo que tú puedes hacer por esa persona a través de las dependencias correspondientes, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha movido, eso es lo que me sigue moviendo y creo totalmente que es posible si todos no decidimos, vaya, ponernos la mano en el corazón y hacer algo por el otro, más allá de nosotros mismos y de nuestro entorno familiar. Pienso que el mundo sería un lugar muy diferente para vivir. O sea, empatía, en pocas palabras, empatía. Y yo lo escucho con atención porque realmente su filosofía y mi filosofía son muy parecidos. Yo, por lo menos aquí en Morelos, me ha tocado, ahora estoy de este lado del activismo, pero también estuve un corto tiempo en el sector público. Entonces, vamos, desde donde me toque estar, trato como de ayudar, trato como de ver qué se necesita, como que de ver en qué podemos colaborar y ser como bonanza en la parte de, pues sí, empatía. Y yo pienso que también, no le agregaría otra palabra que es ponte en los zapatos de la otra persona también. ¿Por qué? Porque sí, siempre va, la vida es como una rueda de la fortuna. Sí, A veces tienes trabajo, tienes dinero, tienes lo que necesitas como para estar estable, ¿no? Una claro. vida estable. Pero muchas veces la vida te pone en circunstancias las cuales pues no tienes eso que tenías antes, ya no lo tienes. Entonces, pues realmente ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera para poder colaborar y para poder pues, ser diferente y reinventarse también? Porque también te sirve como persona. ¿Sabes Esa qué? es mi Perdóname. filosofía. Dime, Sí. sí, claro. ¿Sabes qué creo? Que dar desde el corazón, con la preocupación genuina por la otra persona, con la intención de ayudar, siempre es un regalazo para quien lo hace. En ocasiones, fíjate, me ha tocado que con amigos me reúno y planeamos ir a dejar comida a los hospitales o juntamos despensa y entre varios amigos y hacemos colectas grandes y entonces armamos despensas para personas de la tercera edad o vamos a dejar juguetes a comunidades alejadas o ropa a alguna comunidad. Y sabes, el momento en el que tú le das eso a la persona,
en el que tú te das de corazón, de verdad la sensación es tan grande de qué bien se siente ayudar, qué bien se siente ponerte en los zapatos del otro, porque quizá el otro no está siendo hoy tan bendecido, ¿no? En su vida como lo pueden ser muchas personas que no nos damos cuenta cuántas bendiciones tenemos. Tenemos salud, podemos levantarnos a trabajar, o sea, cosas que no tienen que ver con lo material en absoluto, pero que sí te hacen una persona bendecida y que cuando tú ves las condiciones en las que puede vivir alguien con tantas carencias, dices, ¿por qué no ir y ayudar? Y eso es un gran regalo, al menos en mi experiencia. Es como un apapacho al corazón y decir, esto me da motivación para ser más agradecida en mi vida, pero sobre todo para tratar de hacer por el otro más, ¿no? El que lo está necesitando en la medida de lo que sea posible para mí. Sí, el simple hecho como que de despertar, como que dices, ya le hice, ¿no? Claro, sí. Eh, y le comento esto porque realmente la conexión con nuestros invitados, con todo, ha sido bastante rápido, pero en particular con usted, fue bastante rápido. O sea, fue creo que nos pusimos de acuerdo en el mismo día y en el mismo día conectamos y le expliqué más o menos cómo era la dinámica. Insisto, esto creo que fue jueves, el viernes creo que ya lo teníamos Sí, pactado y listo. hablado, y ya hoy lo estamos materializando, y me da gusto que el programa sirva para esto, para conocer historias, para conocer a gente que pues realmente desde el otro lado del mundo, desde otro estado, desde distintos lugares, ayudan a la inclusión y generan pues más inclusión y más empatía, que es lo que creo que le hace falta pues a un mundo que está pues un poco distorsionado a veces. Sí, yo creo que sí está distorsionado el mundo y que sí nos falta pensar más en el otro, ¿sabes? Yo siempre le digo a mi hija, tengo una nena de 8 años, y le digo, se llama Constanza, le digo, siempre tienes que ver por el otro también. Está bien que te preocupes por mí, por tu papá, por tus abuelitos, por tus abus, pero siempre tienes que voltear a ver a la gente afuera, ¿no? Yo le pongo el ejemplo de las personas que nos encontramos en los cruceros, que desafortunadamente están pidiendo a lo mejor una moneda para poder comer ese día. Y le digo mucho, ¿no? Ve a estas personas. Si tú traes, por ejemplo, una botella de agua, hay que dársela, ¿no? Y luego hago que ella se la dé, ¿no? Abre el cristal y dale esta botella. O sea, creo que es bien importante también sembrar esa semillita en los pequeñitos, porque entonces es más fácil que cuando crezcan se conviertan en personas o ya traigan ese chip de personas empáticas y no preocupadas por sí mismas, nada más, que no está mal preocuparse por sí mismo, pero creo que cuando nos enfrascamos en preocuparnos solo por nosotros y hacer lo mejor para nuestra familia, dejamos afuera al resto de la gente. Y somos muchos, y creo que nos podemos tender la mano de muchas maneras, entonces creo que también empezar desde la infancia es bien importante. Pero bien nos dice que cuando algo ya lo traes nato, o sea, cuando te vas a dedicar a algo, ya lo traes nato, ¿no? Y yo creo, y a lo mejor hablo como que muy abierto el asunto, pero yo creo que desde niña usted ya andaba jugando con el microfonito, o ya andaba, jugando, no sé, con la cámara, o con la caja de cartón, que era una televisión, no lo sé, creo que ya lo trae dice que a lo que nos vamos a dedicar, pero ya lo traemos desde nacimiento, y es así, realmente es así, pero también creo, y insisto, hablo sin conocimiento de causa, pero creo que también usted fue o es, no sé si todavía tenga papá o mamá, pero creo que también usted fue como que una hija como que de las hijas que resuelven, de las personas que resuelvan, que pues nunca se quedan quietas, que ven un apuro y que tratan de resolver, tratan de ver de qué manera se va a solucionar esto. No lo sé, usted dígame si es así lo que estoy diciendo. Tienes muy buen sentido de la intuición. Fíjate que, bueno, punto número uno, efectivamente, estaba pequeña, me empezó a llamar mucho la atención la radio, sobre todo la radio, ¿sabes? Yo cantaba mucho, ponía a mi hermano a grabarme. Todavía eran épocas en donde se usaba el cassette, ¿no? Entonces Ok. grabábamos en el cassette y yo hacía como que grababa, como que era locutora. Y entonces hay algunas grabaciones en cassette que, bueno, no sé si ahorita se pueden convertir y se pueden escuchar, pero hay algunas grabaciones en donde yo fingía que era una locutora y presentaba un programa y presentaba una canción. Y te estoy hablando que yo tenía como unos 7, 8 años aproximadamente. Y sí, sí fue algo que desde pequeña, yo organizaba a mis amigas, las metía a concursos de baile. O sea, yo como que siempre yo, ¿no? Siempre viendo qué hacer y mis amigas me seguían todo. Entonces sí, desde pequeño fue así. Y ya cuando crecí no fue muy difícil decidir cuál iba a ser mi camino. Y me encantó descubrir que así era, ¿no? Que esa era como mi vocación de vida. Y en cuanto a lo que dices de ser una hija que resuelve,
Siempre, siempre. Desde chiquita soy así y he sido así. Mi papá falleció hace 6 meses. Mi mamá afortunadamente está conmigo todavía, pero ambos siempre, ¿no? Diciéndome, es que tú todo el tiempo viendo de qué manera podía solucionar algo, ¿no? En la casa. A lo mejor surgió un conflicto y yo era la que salía en defensa de alguien de la familia y trataba de mediar. Y de hecho, incluso hasta antes de fallecer mi papá, él tuvo un cáncer muy agresivo y yo era la que resolvía todo prácticamente. Tengo un hermano mayor, vive en Mérida, está lejos, entonces aquí en Puebla yo era la encargada, digamos, de mover todo en el IMSS, de checar que las cosas estuvieran bien para mi papá, de buscar la cama hospitalaria para que cuando regresara a su casa estuviera más tranquilo. Siempre se me ha dado mucho eso de resolver, resolver, resolver. Y para mis papás que me buscaban, me llamaban, mi mamá lo sigue haciendo, oye, hija, ¿cómo ves tal cosa? ¿No? Y ellos me preguntaban, me tomaban como en cuenta para, ¿cómo ves? Estamos entre estas dos, entre esta disyuntiva, entre estas dos decisiones, ¿tú qué opinas? ¿No? Siempre como muy tomada en cuenta en mi casa por mis papás y también por mi hermano, que era yo la que le jalaba la oreja, a pesar de ser la menor, él era de pronto bastante libertino y se iba con sus amigos y yo entraba ahí como para tratar de resolver un poco también y mediar con mis papás a favor de mi hermano. Yo digo que, y no sé si lo tomó en cuenta alguna vez, pero yo digo que usted pudo haber sido una gran abogada. Tiene cara de, tiene cara de De abogacía. abogada. Oye, nunca lo Sí, había pensado, pero fíjate que siempre, siempre ha estado en mi vida presente. O sea, si te puedo hablar de un valor que ha regido mi vida, claro que han sido muchos, pero creo que el valor que más ha estado presente de pequeña hasta ahora ha sido la justicia. Siempre, siempre. Entonces, ahora que lo dices, creo que sí tiene sentido. Creo que sí tiene sentido que me hubiera gustado por ahí como ayudar, ¿no? O sea, es ser del equipo de los buenos, porque ya sabemos que hay abogados del diablo, ¿no? Pero no, la aquí mayoría, la mayoría. Ah, claro, la mayoría. yo hubiera sido como esa parte de realmente velar por quien es inocente y está en la cárcel, ¿no? Más iría por ahí, pero mira, no lo había pensado. Pues aún está a tiempo de hacer una maestría en derechos humanos o algo así, porque Claro, sí le no quedaría lo había bastante bien. pensado, pero muy bien, me acabas de dar una idea. No, sí, la verdad es que, digo, ahorita, mi intuición como que dijo, de todo lo que está platicando, dije, le cuadraría bastante bien en la abogacía La y verdad, sí. no me equivoqué porque realmente eso es la abogacía, el sentido de la justicia, el sentido de ponerte en el lugar del otro. Claro, Y, a ver, acaba de pasar una fecha muy importante, como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sí. que pasó hace poco. Usted en el lugar, ¿cómo ve el lugar de la mujer en, digamos, en trabajos, no sé, la vida cotidiana? No lo sé. Usted, desde su perspectiva como mujer, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve? Las mujeres han tenido más participación, han tenido más auge, pero aún sigue habiendo discriminación. No lo sé. ¿Cuál es su opinión y su perspectiva de un tema bastante delicado hoy en día? Insisto, lo pregunto sin el afán ni político ni cualquier otro afán, porque luego lo pueden llegar a tomar así y no es así, es una simple pregunta abierta. Claro, pues mira, empezamos porque el 8 de marzo creo que hay mucha gente y sobre todo hombres que no tienen claro que no es una celebración, ¿no? Porque luego te felicitan, oye, feliz Día de la Mujer. Y entonces para mí es como, no, no es un momento de felicitar, más bien es un llamado a la reflexión, ¿no? Es un día de hacer un corte de caja y de darnos cuenta cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, ¿no? Estamos en este punto, 2026, cuánto falta hacia adelante y qué trabajo se ha hecho hacia atrás. Em, Hemos avanzado, sí, es una realidad. La mujer está teniendo puestos estratégicos en toma de decisiones que antes ni pensarlo, ¿no? No existía la manera de que una mujer fuera directora de una empresa, de que fuera diputada, senadora, mucho menos, ni qué decir de presidenta de la República, ¿no? Yo soy apartidista, pero estoy hablando específicamente como de la representación de la mujer en nuestro país. Creo que sí se han abierto como muchos escaños en donde las mujeres hemos dejado de ser las acompañantes de, ¿no? Las acompañantes de el presidente municipal, del gobernador, del presidente, del director de tal empresa, etcétera, para ser las protagonistas en muchos casos del lugar que corresponde, porque las mujeres tenemos muchas capacidades, muchas virtudes, somos habilidosas, somos inteligentes, somos multitask, ¿no? La verdad es que tenemos capacidades diferentes a los hombres. No quiero decir que mejor o peor, porque creo que cada género tiene lo suyo y el feminismo no se trata de eso, ¿no? El feminismo no se trata de ser más que el hombre o ponerte por encima del hombre, sino de tener los mismos derechos que De los hombres. mediar, ¿no? Sí, O claro. sea, mediar y tener como yo siempre lo he dicho que el hombre y la mujer tienen que tener como ese cierto acompañamiento, porque tanto los hombres tienen como tenemos como unas habilidades
y las mujeres tienen otra. Entonces, ¿por qué no unir eso y vivir como en un punto, en un mundo pues mejor, donde haya más solidaridad, donde haya más, más empatía y pues ahora sí que más trabajo en equipo, vaya, porque realmente es lo que se necesita. Claro, y sabes que no se trata de que un género absorba al otro, o sea, ni mujeres sobre hombres ni hombres sobre mujeres. El punto es estar exactamente en equilibrio, en esta equidad que se busca. Y la realidad de nuestro país es que aunque hayamos avanzado, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Todavía hay poca representación en la política de las mujeres, en empresas importantes, en organismos importantes, y creo que en nuestro país las cifras son lamentables en cuanto a la violencia. Y fíjate que es triste porque cuando te sientas en una mesa que está, que está conformada por mujeres, escuchas las historias y todas las historias son muy parecidas. ¿A qué me refiero? Historias en las que en algún momento de la vida hemos tenido acoso sexual, hostigamiento, incluso persecución, ¿no? Por parte de algunos hombres que son sumamente insistentes y caen en esto, en este acoso, violencia por parte de alguna pareja, ¿no? Violencias que a lo mejor a veces minimizamos, pero que están presentes y que existen en la relación. Y bueno, la cifra alarmante es las 10 mujeres muertas cada día, ¿no? Por cuestión de feminicidio. Entonces, creo que desde ahí podemos darnos cuenta que el nivel de violencia contra las mujeres sigue siendo muy elevado. Hay datos que dicen que cada 4 horas una mujer es abusada sexualmente. Entonces, creo que son datos que permean mucho en nosotras como mujeres cómo vemos el panorama nacional, ¿no? Cómo vemos el panorama de nuestra entidad, de nuestra localidad. Te voy a hablar de una forma muy personal. A mí a lo largo de la vida me ha tocado desde los 12 años cuestiones que tienen que ver con hostigamiento sexual. Entonces, es muy preocupante que una niña desde los 12 años haya pasado por algo así y entonces cuando platico con amigas, la historia se repite. Y yo no salgo, yo no me siento segura, por ejemplo, al salir sola de noche, ¿no? Porque entonces empiezas a pensar, bueno, esto ha pasado en tal lugar y entonces, ¿qué tal si me sucediera? No sé, todos corremos peligro, claro que sí, como hombres y mujeres, pero la realidad es que las mujeres estamos en mucha mayor vulnerabilidad por el tema de la violencia de género. Entonces, creo que ese es el camino, ¿sabes? El camino es que nosotras como mujeres podamos sentirnos seguras en el país donde vivimos, que no tengamos que huir del país, porque muchas, incluso tengo amigas que se han ido a vivir a otros países porque se sienten inseguras, porque no viven tranquilas en México y porque tienen hijas mujeres. Y entonces dicen, no, van a pasar lo mismo que yo, mejor me voy a vivir a otro país, ¿no? En donde la seguridad sea mayor para las mujeres, en donde no exista este hostigamiento por género y en donde sea más igual el trato y las circunstancias entre hombres y mujeres. Entonces, sí hemos avanzado, pero la realidad es que todavía hay una brecha muy grande, salarial, laboral, en cuanto a derechos humanos, oportunidades laborales y sobre todo en el tema de sentirnos seguras y no violentadas por parejas o exparejas. ¿Ok? Insisto, vuelvo a hablar sin conocimiento de causa, pero mi intuición me dice que usted también fue, pues, como que la princesa de papá, como que la princesa de papá y como que siguió mucho a su papá, como que esa parte la tiene como que muy aparte, pero siento que fue una que casi la mayoría de las niñas siguen mucho a papá, pero siento que usted, pues, fue la princesa de papá. ¿Cierto o falso? Sí, sí fui. Mi papá, la verdad es que me adoraba. O sea, si algo se me queda en el corazón de él, es su amor incondicional hacia mí. Su amor incondicional tan bonito, tan del corazón, tan de cuidado. Mi papá tenía un lenguaje del amor a través de los actos de servicio. Entonces, si yo me sentía mal o estaba triste o estaba cansada por el trabajo, o sea, me decía, vente a la casa. Mi papá hacía delicioso de comer, delicioso. Vente a la casa, no te preocupes. Y llegaba y me decía, mi amor, acuéstate, yo te voy a preparar de comer. Y bueno, cuando nació mi hija, su princesa mayor, ¿no? Entonces, vente con mi chiquita y aquí yo las veo, yo las consiento. Mi papá era maravilloso para contener y para sostener y para acompañar. Siempre fui su princesa, pero siempre fui su princesa valiente, ¿sabes? Siempre fui no una princesa de estas vulnerables, sino una niña siempre, él me decía, es que eres bien contestona, ¿no? Yo siempre como buscando justo eso, la justicia, la verdad, a veces me enfrentaba a él, ¿no? Le decía, oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Tú no estás siendo congruente con lo que me estás diciendo, entonces no me pidas que haga algo que tú no estás haciendo. Y mi papá me decía, es que qué bárbara, qué carácter tienes, ¿no? Y le decía, tú tienes un carácter muy parecido y deberías estar muy orgulloso de tener una hija que no se sabe quedar callada y que siempre, le digo, pero aparte, no se queda callada con argumentos. No soy una mujer que habla y que diga sin algún argumento, sino más bien desde el punto de vista digamos, defender, ¿no? Lo que estoy viendo, que no está bien. Y entonces siempre era la que le argumentaba a mi papá y él me decía, yo creo que tal, y yo no, yo creo que no, porque esto y tal y tal y tal. Y a veces como que se enojaba un poco, pero ya sabía, ¿no? Me decía, ay, qué bárbara, Leslie, qué carácter tienes, pero bueno, está bien. Prefiero que en este país tengas un carácter así a que seas una mujer sumisa, ¿no? Esperando que, o no, o permitiendo más bien
que cualquier persona pueda pasar encima de ti. Entonces, sí fue como su princesa un poco ahí, que le daban el talante, porque sí lo cuestionaba mucho, incluso lo confrontaba mucho con ideas que mi papá, yo consideraba que mi papá tenía ideas como machistas, ¿no? Y sí las tenía, por supuesto. Mi papá murió de 62 años, esas generaciones todavía traen como impreso el machismo. Y yo le decía, no porque tal cosa, y no porque eso es machismo, porque no sé qué. Y entonces él como que la confrontación, pero la verdad es que mi papá siempre me apoyó en todo, absolutamente en todo. Mi papá era mi principal impulsor, era el que al que primero le llamaba y le decía, ¿qué crees? Me acaban de llamar de tal trabajo y fíjate que me propusieron tal cosa. Y entonces él, qué bueno, mi amor, estoy muy orgulloso de ti. O sea, mi papá era mi motivador principal, ¿sabes? Siempre, siempre haciéndome ver lo valiosa que era, lo orgulloso que estaba de mí. Y sí, sí es algo que extraño porque a veces cuando me sucede algo bueno, mi mente todavía quiere ir a él, ¿no? Entonces de pronto me descubro sacando el celular para llamarle. Pero pues ya no está, ¿no? O sea, es un tema todavía difícil porque tiene poquitos meses que mi papá murió, pero sí, sí, sí fui su princesa y siempre estuvo para mí, siempre, pasara lo que pasara. Voy a preguntar algo y lo voy a preguntar con todo el respeto del mundo, pero, eh, pero sí es interesante porque ver a una mujer fuerte en medios, ver cómo esa estampa, sí, de fuerza, de vamos a unir a la gente, de vamos a hacer como el soporte de la gente, pues se refugia mucho en su familia, ¿no? Se refugia mucho como que su parteaguas, pues es la familia, digo todos, pero normalmente los que somos de ese tipo, o sea, los que todo queremos resolver, los que les buscamos el modo, siempre como que la parte más flaca o la parte más débil de la cuerda, por decirlo de alguna manera, pues es la familia, ¿no? Es como que nuestro refugio, como que nuestro caparazón, digo, públicamente damos una cara, pero con la familia somos otros. Pero a ver, yo sé que es un poquito complicado y le agradezco de verdad que pues te haya aceptado esta entrevista, porque yo le dije, y recuerdo el comentario que le dije, que esta entrevista iba a tratar de que fuera algo especial y Sí. algo diferente. Ya, ¿qué recuerdos, cuál es el mayor recuerdo que le queda con su papá o con su mamá dentro dentro de los medios? Es decir, o sea, que ya sea que que le hayan buscado de medios cuando recién entró, porque cuando recién logramos un sueño, ya sea de cualquier tipo, creo que el mayor apoyo son los papás, ¿no? Independientemente si ya somos adultos, si somos niños, no lo sé, ese tipo de cosas no se toman mucho en cuenta, la edad, siempre los papás van a ser los papás. Siempre, siempre van a estar ahí. Mi papá me decía, hasta el último día que yo esté aquí, siempre vas a ser mi niña, ¿no? Y siempre voy a estar para ti. Y me lo repetía una y otra vez. Mis papás, fíjate que cuando yo empecé en medios, hace muchos años, hace 20 años, estuve en Tribuna Comunicación y yo empecé de oyente. Me llamó mucho la atención. Algún día fue el noticiario vespertino de la de radio, de Tribuna, a mi universidad. Llamó tanto mi atención que me acerqué al jefe de información y le pedí, pues, permitirme como acercarme al medio. Él muy amablemente me dijo que sí. Me dijo, a ver, ve a verme tal día a la oficina. Fui y me dio apertura. Me dijo, adelante. ¿No? Adelante puedes venir, todavía no te tocan tus prácticas, pero puedes venir como empaparte, a saber de qué se trata, cómo se hacen las noticias, etcétera. Y yo feliz. Estaba estudiando la universidad, estaba en cuarto semestre, tercer semestre por ahí, empecé muy temprano. Y o sea, la mitad de mi día era la universidad y después de ahí me iba a la cabina de radio, ¿no? A la estación de radio, más bien, a Tribuna Comunicación. Mis papás iban por mí, o sea, mis papás siempre han vivido en Cholula, en San Pedro Cholula. Yo salía a veces a las 11 de la noche y mis papás iban por mí a la hora que fuera. O sea, nos hablas una hora antes para que vayamos por ti. Yo les hablaba y, oye, ¿vienes por mí a tal hora? Sí. Mis papás siempre puntuales, siempre ahí, siempre pues resolviendo la cuestión económica, ¿no? Y a todos lados que era posible llevarlos, me refiero como, no sé, si había oportunidad de tenerlos en algún evento, en donde como parte de la empresa lo hacía, ¿no? Y ellos siempre bien contentos. Mis papás, y sobre todo mi papá, a todo el mundo le presumía, es que Leslie trabaja en noticias, es que Leslie tal, muy orgulloso siempre como de su hija, ¿no? Es que mi niña, es que mi niña, siempre le decía a la gente. Y me acuerdo que mi papá me decía, cuando salí de TV Azteca, yo dije, ya no quiero trabajar en medios. Y mi papá me dijo, estoy seguro que te van a llamar de SICOM, ¿no? SICOM aquí en Puebla es el canal de televisión del gobierno del estado. Y entonces yo, no, ¿cómo crees? De verdad, estoy seguro. Y bueno, como a los 20 días me llaman de SICOM para decirme, oye, te ofrecemos una oportunidad, mira. Y yo estaba, pero sorprendidísima, ¿no? Le dije, oye, es que tus palabras fueron una predicción. Y me dijo, te lo dije, hija, te lo dije, mi amor, tú tienes mucho que dar, claro que te van a buscar y así.
Pasó, terminé ese periodo de 5 años en esa empresa y después salgo, renuncio y me dice mi papá, estoy seguro que te van a buscar de otro lado. Yo la verdad es que ni quería hacerme alguna ilusión y de pronto me llaman de mi actual trabajo de Canal 13. Oye, vamos a abrir un canal nuevo en Puebla y nos gustaría que vinieras a hacer un casting porque estamos buscando conductores para los espacios de noticias. Entonces otra vez mi papá como atinándole a eso, ¿no? Tenía como muy, muy fina la intuición y era muy perceptivo. Y entonces como que me queda mucho eso, mi papá confiando mucho en mí, mi mamá también, mi mamá cuando llega a ver algún spot, cuando llega a ver que me toca ir a conducir o a entrevistar al gobernador de Puebla, a la gobernadora de Tlaxcala, secretarios de Estado, etcétera, me dice, me siento muy orgullosa de ti, me siento muy orgullosa de lo que has logrado, de la mujer que eres. Entonces, yo creo que mi mejor recuerdo no es uno solo, sino que es lo que voy a tener de por vida en el corazón de mis papás. O sea, es su incondicional, pero de verdad incondicional apoyo, ayuda, porras, motivación, el saber que siempre estaban detrás de mí, o están, ¿no? En este caso mi papá ya no, pero siempre así, detrás de ti estamos nosotros, y eso me lo llevo en el corazón y eso ha sido parte importantísima para que yo tenga éxito en mi vida laboral. No, yo creo que más allá, pues perdió a alguien terrenal, pero ganó un ángel. Un ángel que estoy seguro que le va a abrir muchas puertas. Un ángel que estoy seguro que la sigue acompañando día a día, de diferente manera. Quizás ya no lo ve, pero la sigue acompañando día a día al camino para su trabajo, ida y regreso. No lo sé, pero yo que estoy seguro que es así. ¿Por qué? Porque pues se ve que esa fuerza, ese impulso, pues es el que le quedó y es el que va a tratar de heredar también a su hija, ¿no? Porque estoy casi el 70% de seguro que su hija es muy parecida a usted en cuanto a fuerza, en cuanto a que todo quiere resolver, en cuanto a que mamá te ayudo, cómo le hacemos, no lo sé. Digo, tiene 8 años, obviamente resuelve a medida de sus capacidades, pero estoy prácticamente seguro que esa fuerza, esa interés de hacer las cosas de usted está plasmado en su hija. Sí, la verdad es que María Constanza es un sol. Es una niña súper inteligente, muy amorosa, es muy sensible. Es una niña que cuida el medio ambiente, que es muy, muy amorosa con los animalitos, con los niños, con niñitos pequeños, los cuida mucho. Y es una niña de mucho carácter. Eso me gusta mucho. Y su papá y yo estamos separados desde hace 4 años, pero hay una muy buena relación como papás de María Constanza y ella lo ve, ¿no? Entonces su papá me dice, Constanza tiene tu carácter, ¿no? Te va a costar trabajo porque es como chocar un poquito. Y le digo, sí, sí, a lo mejor es complicado, pero yo preferiré siempre tener a una niña determinante que tenga un carácter en donde sepa poner límites, que sepa decir esto no va conmigo, esto sí, y es así como la crío, ¿no? Con esa fuerza de decir, a ver, hija, tu voz tiene que ser escuchada. Si tú no quieres algo, le dices no, gracias, ¿no? Siempre respetando lo que tu cuerpo necesita, lo que tú necesitas en ese momento, emocionalmente, mentalmente. Tienes que escucharte para decirle a la gente, no tienes que aceptar cosas por compromiso, aunque a ti te dañen esas cosas, ¿no? Y no te tiene que tratar la gente mal, tú eres amable, tú eres amorosa y la gente tiene que tratarte de esa manera. Entonces, trato de sembrar en ella como una determinación de decir, soy merecedora de respeto, de amor, de cariño, ¿no? De lo mismo que yo doy, soy merecedora, porque creo que ser mujer en este país es complicado, sobre todo cuando venimos de generaciones en las que estamos acostumbradas a que las mujeres eran sumisas, abnegadas, eran violentadas y que todavía persisten esos como modelos de familia, ¿no? En la sociedad. Entonces, creo que es todo un reto criar a una mujer que ya tenga como este sentido de fortaleza, de autovaloración, de autorrespeto, pero que no caiga del otro lado, ¿no? Que no caiga como en la intolerancia, ¿no? O en decir, no, 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 o sea, a mí todos me tienen que rendir pleitesías, por supuesto que no, no va por ahí, más bien como de darse su lugar y de saber que hay límites que ella puede marcar sin que esté mal, ¿no? Sin que esté mal que el otro se moleste por un límite que ella pone. Entonces sí, es fuerte, es valiente, es súper extrema, le encanta aventarse de tirolesas bien altas, es muy extrema Constanza y eso me gusta en ella y le digo que es como mi maestra, que gracias a ella yo he aprendido mucho de la vida y que la admiro mucho porque a sus 8 años, hay muchas cosas, hay muchos regalos que ella me ha dado de vida y que gracias a ella estoy segura que hoy soy una mejor persona. ¿Cuál es la mejor experiencia o con qué experiencia se queda de ser mamá? Ay, la mejor experiencia de ser mamá. Híjole, es que, digo, experiencias bonitas de ser mamá tienen que ver con viajes, ¿no? O sea, descubres mucho de los niños, la manera en la que se asombran, cómo disfrutan. Incluso tú a veces no disfrutas un paisaje, un paseo, de la manera en que ellos los disfrutan. Creo que mi mayor experiencia o mi mejor experiencia al ser mamá de Constanza es asombrarme, más bien aprender del asombro que ella tiene por la vida, darme cuenta lo fácil que puede ser vivir
y lo difícil que lo hacemos como adultos. Todos los obstáculos que nos ponemos, todos los obstáculos que vemos constantemente, que un niño no ve, que para un niño una flor es hermosa, ¿no? He visto a mi hija decir, mira qué hermosa flor, mamá, pero ven a ver sus pétalos y ven a ver que aquí tiene naranja y de este lado tiene blanco. Y entonces digo, claro, esa facilidad que tienen de asombro por el mundo, de dar amor sin distingo, de ser empáticos. O sea, mi experiencia como mamá es que siempre aprendo de ella. De verdad, siempre aprendo de ella porque me muestra como la parte sensible del mundo, que todavía hay inocencia, que se pueden hacer las cosas desde el corazón, que los niños intentan hasta que les sale, que olvidan rápido los enojos, ¿no? No prolongan estas situaciones en donde una persona se deja de hablar por meses y años, como lo hacemos los adultos. Creo que darme cuenta la inocencia y los valores que tiene un niño me hace como, hace que la maternidad para mí se traduzca en aprendizaje constante de mi persona. Entonces, verla feliz me hace feliz y verla aprender y verla enseñarme cosas es algo maravilloso. Saber que puedo aprender y que nunca dejamos de aprender, ¿no? Que puedo aprender de una chiquita de 8 años, 7 de 6 que tuvo y que yo todo el tiempo creo que he aprendido de ella y gracias a ella. Ok. ¿Le ha tocado convivir, trabajar con alguna persona con discapacidad? Fíjate que trabajar no me ha tocado con alguna persona con discapacidad, convivir sí, sí he tenido, incluso en la familia, convivencia con personas con discapacidad. Sí es algo que tengo presente, es algo que creo que también es importante que lo vivamos, ¿sabes? Que es importante que lo tengamos cerquita, para que de esta manera podamos saber que podemos ser ayuda para alguien que a lo mejor no puede caminar y que a lo mejor tú puedes ayudarle de alguna manera y esta persona puede ayudarte a ti de otra, ¿no? Y darte cuenta cómo es el mundo para esa persona y cómo es el mundo para ti y que al final están tratando de hacerlo mejor ambas personas desde su trinchera, pero sí me ha tocado ver a personas muy capaces con alguna discapacidad, pero como muy echados para adelante en la vida, es decir, no me va a detener esa discapacidad. Ok. Entonces, ¿qué piensa Leslie de las personas con alguna discapacidad? Yo pienso que son un ejemplo enorme de resiliencia. La verdad es que creo, fíjate que me he puesto mucho a pensar, Freddy, cuando veo a personas con alguna discapacidad o con carencias muy importantes, quizá económicas, quizá de otro tipo, que las personas que no tenemos alguna discapacidad o que gozamos de bendiciones que quizá están como ya por sentadas en nuestra vida y que no las vemos, como levantarnos, caminar, respirar, me doy cuenta de lo fuertes que son, de lo mucho tenemos que aprender de ellas, del gran ejemplo que nos dan de amor por la vida, de lucha, de pasión, de seguir dando tu 100, a pesar de que quizá hayas nacido con alguna discapacidad o en el camino de la vida hayas tenido alguna cuestión que te haya llevado a tener una discapacidad. Te puedo decir que conozco a gente, que dos personas por lo menos, que tuvieron un tema de enfermedad y otra un accidente automovilístico, perdieron sus piernas y hoy veo a esas personas poniendo en su Facebook que están levantándose en sus prótesis, que están caminando por primera vez, cuál fue el camino para llegar a ese proceso de ponerse de pie nuevamente. Y me pongo a pensar, ¿cuántas veces a mí me ha pasado que siento que me ahogo en un vaso de agua? Con mis problemas, con lo que puede estar pasando en mi vida diaria que yo considero negativo, pero cuando volteas a ver que hay gente con con tantas ganas de vivir, de seguir, es algo que contagia y que yo les admiro profundamente, de verdad, porque es gente que sigue luchando por sus ideales, que encuentra la manera de ser productivos, de solventar sus gastos y dices, qué barbaridad, ¿no? A lo mejor yo en su lugar estaría en una depresión, pero estas personas me están demostrando de qué manera puedes seguir la vida y seguir bien, ¿no? Siempre que tengas en mente que lo puedes hacer y que existen las maneras, porque se nos cierra el mundo de pronto, no sabemos cómo por dónde y hacia dónde, ¿no? Y hay muchas personas que nos dicen, sí se puede, solamente necesitas abrirte las posibilidades y creo que las personas con discapacidad son una de ellas. Ok. Una frase que defina a Leslie. Una frase que me defina. Ay, no sé, no, quizá no se me viene una frase a la mente, pero Una palabra. sensibilidad. La verdad es que soy una persona altamente sensible. Lloro con mucha facilidad. Empatizo mucho con el dolor del otro hasta el punto de dolerme, ¿no? Este, creo que sí. Sensibilidad es algo que me caracteriza desde pequeña. Y bueno, para ir cerrando este pequeño programa que, insisto, le agradezco infinitamente que se haya tomado estos minutos, que haya abierto un poco más corazón de lo que habitualmente lo abre, porque fue así. Creo que esta entrevista va a quedar, pues, si no para la historia, o sea, si no para la historia de una de las entrevistas que más
se ha conocido de Leslie, pero sí va a quedar, creo yo, pues para que su hija venga algún día y lo googlee y diga, mi mamá era así, mi mamá tenía ciertas características, era exactamente así como le está diciendo en el video, así era mi mamá. No lo sé, insisto, hablo sin conocimiento de causa, pero creo yo y me atrevo a decir que esta ha sido, yo creo que la entrevista que más... A ver, ups, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Freddy, discúlpame, me sacó, se cortó y dije, ay, perdóname, ¿me escuchas? Yo sí la escucho. Te escucho bien, perdón, me decías que esta es la entrevista que más, ahí te dejé de escuchar. Sí, yo insisto, esta es la entrevista que más, pues más conocieron a Leslie un poquito más allá de lo profesional, porque insisto, yo en lo profesional de 20 años y de las experiencias que ha pasado en el área de noticias, creo que de eso cualquiera lo puede googlear y cualquiera puede saber, pues, su trayectoria, dónde ha trabajado, Claro. y algunas experiencias. Pero más allá de eso, para mí es importante conocer el otro lado, el lado humano, y creo que esta entrevista, pues, ha logrado eso, ¿no? Un Sí, yo poquito. también lo creo, Freddy. Gracias por permitirme hablar un poquito más de lo que soy, de cómo siento, ¿no? De cuál es mi esencia. Porque muchas veces creo que nos enfocamos como seres humanos a preguntar por los logros profesionales, laborales de la gente, ¿no? Pero creo que también el éxito de las personas está en lo que dejamos en el mundo, ¿no? En qué granito de arena queremos poner. Entonces, para mí, ese es el éxito. Ser mejor persona, brindarme mejor a los demás, encontrar la manera de poner ese granito de arena desde mi trinchera. Entonces, gracias por permitirme este espacio. Una última pregunta que igual, insisto, la hago desde el corazón y la hago con el debido respeto, pero yo sé que si hay alguien a quien dedicarle esta entrevista, obviamente es a su mamá, pero yo creo que también es a su papá, Mm. ¿no? Es al papá porque yo creo que fue alguien que la marcó en muchos sentidos, pero si tuviera, si tuviera enfrente otra vez a su papá y tuviera como que esa última vez de poderle decir y expresar cosas, ¿qué le diría? Ay, pues mira, le di a lo que le dije en su lecho de muerte. Afortunadamente tuve el privilegio de poder pasar los últimos momentos de vida con mi papá en casa. Y le dije que se podía ir tranquilo, que había formado y forjado a una mujer fuerte, que yo iba a estar bien, que su nieta iba a estar bien y que le agradecía infinitamente todo el amor que me dio, que le agradecía el haberme hecho sentir tan querida, tan amada, tan contenida. Le agradecía mucho que gracias a él pudo despegar tanto mi carrera profesional, porque gracias a él, a que cuidaba a mi hija, yo pude estudiar la maestría, pude entrar a trabajar a Canal 13, mi papá me ayudaba cuando el papá de Constanza no podía por cuestiones laborales, mi papá era quien me ayudaba a cuidar a mi hija. Entonces, fue un ángel para mí, fue un ángel, sobre todo los últimos años, ¿no? Desde que nació mi hija. Entonces, le diría eso, le reiteraría lo agradecida que me siento por tenerlo como papá, por haberme permitido alcanzar mis sueños, impulsado por alcanzarlos, para alcanzarlos, y gracias por todo el apoyo que me dio con mi hija y por siempre estar de mi mano, a mi lado y con tanto amor para mí, sin importar la hora, el día, el momento, le diría que gracias por estar siempre para mí. Y eso fue lo que le pude decir en su lecho de muerte. Perfecto. Pues, insisto, le agradezco infinitamente su tiempo, le agradezco su esencia, porque creo que es una de las entrevistas con una de las esencias más bonitas. Todas tienen como una esencia especial, pero particularmente esta me gustó mucho porque siento que fue un poco más allá de la mujer fuerte, de la que siempre ven todos los días en la televisión, y creo que ese es el objetivo del programa, conocer historias. Bueno, infinitamente agradecido que haya creído principalmente en mi proyecto y que, bueno,
Eh, espero en algún momento de la vida volver a hacer una segunda parte porque creo que quedaron muchas cosas en el tintero, pero agradecido. Freddy, gracias a ti. Muchísimas gracias por permitirme explayar de esta parte mía, ¿no? De esta esencia, de esta sensibilidad y de lo que pienso acerca del mundo, de la vida. Y te felicito por tu proyecto, deseo que siga creciendo y qué bonito que puedas hacer estas entrevistas para seguir inspirando a las personas que también son inspiración para nosotros, en este caso para mí, ¿no? Las personas con discapacidad que también me inspiran a seguir adelante. Así es que muchas felicidades y la agradecida soy yo. Así que, pues denle like, compartan y por favor, no se pierdan el próximo miércoles, perdón, la historia de campeonato.